que es una ley integral, es pionera en el mundo entero, y reparación. Esta ley es absolutamente novedosa a nivel mundial en todo lo que tiene que ver con la reparación a las víctimas. Empezar agradeciendo al movimiento feminista, esta es su ley, es la ley de solo sí es sí. La clave de la ley es que pone en el centro el consentimiento. Consentimiento explícito es precisamente eso, aquel acto que hace evidente por parte de la mujer, no tiene por qué ser verbal, pero sí tiene que ser explícito, que quiere participar de esa relación sexual. Si no hay un acto explícito, pues se considera agresión sexual. Quería saber si nos puede adelantar cómo queda exactamente redactada la propuesta de reforma del Código Penal sobre lo que afecta al consentimiento sexual, sobre solo el sí es sí. Gracias. Respecto a cómo queda, déjeme que le busque la redacción exacta, si no, se la puedo facilitar después, y si quieren ir haciendo alguna otra pregunta, y a la siguiente pregunta que me toque responder, si me toca responder alguna, lo leo, aunque no tenga que ver exactamente con eso. Lo que ha habido son los juegos normales, los procesos ordinarios de mejora. Cuando un gobierno, un ministerio, un departamento ministerial toma una iniciativa legislativa, eso abre un proceso hasta ir conformando un texto que pueda ir a la Comisión General de Secretarios de Estado para con ello ir a Consejo de Ministros. Yo creo que a las mujeres en este país se les ha puesto muchísimas excusas. Creo que históricamente las excusas han sido una manera de limitar y tratar de detener el avance del movimiento feminista. En las excusas técnicas creo que hay mucho machista frustrado. Debe de hacerse con la suficiente reflexión. Parece que cuando mujeres prestigiosas redactan una ley, pues hace falta que venga pues un machote, como te decía, a decir no te preocupes que yo te explico cómo hay que hacer las cosas. El solo sí es sí, el hermana yo sí te creo, por fin se convierte en una ley. La libertad sexual va a ser, por fin, un derecho en nuestro país. Y vamos a cambiar la violencia por la libertad y vamos a cambiar el miedo por el deseo. España es, desde hoy, un país más libre y un país más seguro. A mi querida delegada de Gobierno contra la violencia de género, hoy aquí presente, Victoria Rosell, a mi querida secretaria de Estado, Ángela Rodríguez Pam, por todo el trabajo que ha hecho y que ha desplegado desde el primer hasta el último compañero y compañera del Ministerio de Igualdad. Esta ley no solo protege a las víctimas, sino que impugna una cultura de la sospecha permanente a las mujeres. Hoy, señorías, es un día de celebración. Muchas gracias. Hoy lo que hacemos es debatir una ley que debe proteger y mejorar a la situación de las víctimas, de las mujeres. Era necesario unir la tipificación de los abusos y de las agresiones sexuales. Ciudadanos va a apoyar esta legislación. Respecto a la Ley de Libertad Sexual, entre todas las fuerzas feministas hemos mejorado el texto inicial y que en el aspecto de la reparación a las víctimas se adopte un enfoque reparador, integral, transformador. Es una ley que no va a servir para impedir que recaiga en la víctima la investigación sobre si hubo o no consentimiento y que, sin embargo, puede traer consigo inseguridad, tal como han puesto de manifiesto los informes preceptivos. El fin nunca justificará los medios. La palabra de una mujer no vale más que la de un hombre por el hecho de que ella sea mujer. Los derechos de una mujer no valen más que los derechos de un hombre por el hecho de que sea mujer. Ni ustedes son nadie para meterse en la cama de nadie, ni nos tienen que decir cómo tenemos que copular, ni nos lo tiene que decir la señora Montero. Se lo debíamos a cada una de las víctimas. Solo sí es sí, que viva la lucha de las mujeres. Muchísimas gracias. Queda aprobado el texto en sus términos. Con una mayoría muy amplia. Salen muchos titulares escandalosos, pero todavía no se conoce una sola reducción de penas. Y no se va a conocer. Es propaganda machista. Es que la ministra de Igualdad había dicho el pasado día 3 que no iba a haber ninguna reducción de penas y en cuestión de 3 días ha habido, que sepamos, 14 reducciones de penas. Bueno, pues JF, un placer estar contigo. Y sí, vamos a partir de la base de que estamos hablando de penal, del ámbito penal, ¿de acuerdo? Y entonces, en el derecho penal, nosotros, nuestra base, no es un derecho sancionador, es un derecho que lo que busca es resocializar al reo, que se rehabilite y que una vez cumpla su condena pueda volver a la sociedad como un hombre limpio y que no vuelva a delinquir. ¿Qué ocurre? Que cuando en derecho penal, sobre todo en derecho penal, hay una reforma del Código y esa reforma supone que se suavizan determinadas penas, sí que se puede aplicar retroactivamente para beneficiar
a los que ya han sido condenados. No se podría aplicar a la inversa si de repente se reforma el Código Penal o determinados artículos para incrementar la dureza de las penas. No se podría aplicar retroactivamente, porque entonces a alguien a lo mejor condenado por 5 años resulta que le vas a condenar de repente a 5 años más. No. Pero si se le puede beneficiar, se hace. Y esas son las consecuencias de lo que va a tener esta reforma. Todavía no se conoce una sola reducción de penas. Y no se va a conocer. Es propaganda machista. Y desde mi punto de vista, me parece increíble que la ministra de Igualdad dijese en su día que no iba a ocurrir cuando, por poca formación que se tenga en el ámbito, digamos, del derecho, sabes que es que eso va a ser así. Hoy hemos conocido varios casos de condenados por abusos a menores que ya han visto reducidas sus penas gracias a esa ley del solo sí es sí. Una de ellas beneficia al autor de un delito de abuso sexual a una menor de 16 años. Apunta la sentencia que se consideró prudente entonces imponer la pena mínima, que era de 8 años, pero que conforme a la nueva ley la pena mínima ahora es de 6. Va a haber un aluvión de peticiones de sujetos que quieren revisar sus condenas en atención a las nuevas penalidades, que en muchos casos son más favorables que las antiguas. En otro caso, el de un profesor condenado por abusos sexuales a un joven de 16, la pena cae de 6 años de cárcel a solo unos meses. Ya ha salido de prisión. La sala señala que el delito de abusos sexuales en el que interviene engaño sobre la víctima, y esta tiene entre 16 y 18 años, ha sido destipificado. Es un problema de interpretación voluntarista, judicial, en contra de los avances del feminismo. Que se unía, quiero entender, abuso y violación en un único caso, que es agresión sexual, pero eso provocaba que el delito menor posible en agresión sexual estaba por debajo de lo que estaba en violación, y eso hacía que, digamos, que la pena, si era la mínima, pues la pena mínima bajaba, ¿no? Creo que es por ahí el cambio radical. Un profesor que abusó de sus alumnos menores, 5 años de reducción de pena. El abuso a una menor de 13 por parte de su padrastro rebaja de 2. Y también 2 años menos de condena a un hombre que violó a una mujer que conoció en Tinder. Son solo algunos ejemplos que se están conociendo de la revisión de sentencias tras la aprobación de la ley del sí es sí. Pero lo cierto es que se están rebajando las penas de los condenados. De seres monstruosos que están viendo cómo se aferran a esto, y sus abogados están consiguiendo esto. Bueno, pues de momento lo que sabemos, Antonio, es que en la Audiencia Provincial de Madrid hay una veintena de casos aproximadamente en los que se ha producido esa rebaja de pena. Conocemos 3 casos en concreto que además han sido refrendados también por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Ayer por la tarde conocíamos también un nuevo caso que también rebajaba las penas en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, pero las fuentes que hemos consultado nos dicen que lo más probable es que haya casos en toda España. Miren, lo que está ocurriendo aquí es que hay jueces que no están cumpliendo con la ley, ¿no? Pueden comprometer la imparcialidad y la integridad de los sistemas de justicia, y que esos mismos estereotipos, ese machismo, puede hacer que haya jueces que apliquen erróneamente la ley o que la apliquen de forma defectuosa. Por tanto, lo que haremos será, en cumplimiento de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, reforzar la formación obligatoria a todo el personal que opera en la justicia. Ataques que muchos ministros socialistas rechazan. El camino no es nunca descalificar a los jueces. Es evidente que la ley creo que tiene o ha traído buenas cosas, pero tiene una enorme laguna que amenaza con convertirse en tsunami. Casi letal para su electorado y ante la sociedad en estos momentos. Tú haces una ley para endurecer esas penas y el efecto es contrario. Por lo tanto, no creo que el propio gobierno ni las propias fuerzas progresistas pensaran que esto iba a pasar. Chico, no puedes luego coger y decir, yo aplico automáticamente la ley nueva, chimpún, y este señor va a salir antes. Pero es que hay un principio que es que si es más favorable para el reo, se tiene que aplicar. Aunque no les guste. Eso funciona así. La ley es así. Aunque no te guste, lo que no se puede hacer es acusar de prevaricación a los jueces y decir que, a propósito y a sabiendas, están aplicando mal la ley. Si hay una revisión del Código Penal y de repente llega una ley más suave en algunos aspectos, siempre tiene que aplicarse la ley más favorable al reo. Y en concreto, Esquerra Republicana de Cataluña advertía en una de esas enmiendas de que esta rebaja de penas podía ocurrir. Nos lo ha contado Teresa Bayuguera, de Esquerra Republicana de Cataluña. Nosotros recogimos unas enmiendas que presentaron asociaciones de mujeres juristas que iban en esta dirección. Consideramos que era un riesgo que podía suceder y por tanto las incorporamos en nuestras enmiendas, pero no surgieron efecto. Igualmente lo planteamos hace 2 semanas en la comparecencia de la ministra, porque ya empezaba a decirse que podía pasar. La respuesta fue que era completamente imposible debido a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, pero
A pesar de ello, estamos viendo cómo las sentencias modifican las penas que se impusieron en su momento. La ley de solo sí es sí se implementó para que hubiera penas más agravadas para ese tipo de agresiones sexuales. Lo cierto es que hay un resquicio para que no las haya, para que pueda haber rebajas de penas, con lo cual yo creo que lo que hay que hacer es blindar esa ley. Después de alguna sentencia, ¿no?, que al parecer se han dictado al amparo de la ley, creo que se requiere estudiar esta cuestión. Estudiar las sentencias con detenimiento y estudiar el texto legal, porque evidentemente no era el objetivo de la ley. Si hay que hacer algún cambio para evitar que esto se produzca y sobre todo para conseguir un respaldo mucho más sólido hacia las víctimas, habrá que abordarlo. Porque el día 16, algunas voces de ministros del gobierno dijeron que creían que entonces había que solucionar la ley inmediatamente con un cambio de ley, una modificación legal. El día 17 de noviembre esta versión ha desaparecido y, en más, estando a entender, creo que un cambio legal no serviría ya para revertir los 14 casos al menos ya indicados. Claro, porque volvemos a lo mismo. Si ahora se aplica esta reforma del solo sí es sí y resulta que a un reo le beneficias minorándole una pena de 5 años a 2, posteriormente se dicta un decreto ley que vuelve a modificar lo que se ha modificado ahora y es para incrementar esas penas, volvemos a lo que he dicho al inicio. No puedes aplicarlo retroactivamente si es a peor. O sea, si solo puede aplicarse algo, digamos, de manera extraordinaria si es para favorecer al reo. Por supuesto, aparte, desde mi punto de vista, digamos, es que si acaba de salir esta reforma y dentro de, bueno, con todo lo que tarda una reforma pero más legal, rápido que podría tardar un año como poco, supongo. Sí. ¿Se va a volver a reformar? Es que me parece que es un cachondeo de cara a todo el mundo, de cara a, dentro de nacional, ámbito internacional. Es decir, me parece que están tomándose muy a la ligera el ámbito del derecho. Es una ley, insistimos, magnífica, está muy pensada y desde luego colaborada por todas estas personas que ahora, bueno, pues parece que no, que en su texto no había disposición transitoria. Yo no comparto las declaraciones de Victoria Rosell. Es evidente que vocales del Consejo General del Poder Judicial, juristas nada sospechosos de ser conservadores, progresistas, llevaban alertando de que esto podía ocurrir. Y si la nueva ley necesaria, absolutamente imprescindible, si la nueva ley deja un resquicio para que los abusadores, los violadores puedan beneficiarse de las penas, pues evidentemente hay que retocarla. Como les digo, el problema que tenemos es que hay jueces que están incumpliendo la ley y ya les les explicaba que Naciones Unidas ya nos alerta de que esto puede ser así, de que el machismo puede hacer que haya jueces que apliquen de forma defectuosa una ley, que la interpreten erróneamente y que además ese machismo compromete la integridad y la imparcialidad de los sistemas de justicia y eso se trabaja con formación obligatoria, que es lo que prevé la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual. No me parecen acertadas son las declaraciones de la ministra. Debe moderarse en sus declaraciones, ¿no? Y no convertir todo en una especie de batalla ideológica. Y a mí me parece que empecinarnos con decir que esto es falta de educación en estos términos de los jueces y como si todos los jueces o juezas fueran machistas, pues no tiene ningún sentido. Esto, si no había ya pocas cosas en el tensionamiento interno del gobierno entre el PSOE y Podemos, pues esto lo va a aumentar más. Lo sustancial y principal en un Estado democrático es respetar las resoluciones judiciales. Hay otra declaración interesante, es de Juan Pedro Illanes, dirigente de Podemos, juez de profesión, que considera simplistas las acusaciones de Irene Montero, ministra de su propio partido. Se lo ha dicho a Carlos Alsina en Onda Cero. Entender que los jueces de varias audiencias provinciales que efectivamente han decidido que hay que revisar la sentencia son, por esa sencilla razón, fachas con toga o jueces machistas, me parece simplificar el debate. Hacer este tipo de generalizaciones no ayuda en absoluto a tranquilizar y a sosegar un debate que creo que es muy importante. Si hay un fallo en la ley, y creo que lo hay, porque no se tuvo en cuenta la opinión del Consejo General del Poder Judicial, de alguna asociación de juristas y también de algún grupo de feministas, no se tuvo en cuenta, se ha redactado mal esa ley. El goteo, como decimos, de rebajas continúa. Repasamos, por ejemplo, encima de este mapa cuáles son los datos. Tenemos 3 casos en Castilla y León,
Uno en Segovia, donde uno de los presos ha visto cómo su condena bajaba de los 12 a los 9 años, y otros 2 casos, por ejemplo, en León, en esa comunidad en Castilla y León, como decimos. En Baleares, 2 casos y los 2, ojo, han quedado libres. Los jueces han considerado que sus penas pues no pueden superar los 2 años en lugar de los 3 a los que se les condenó. En Andalucía tenemos un caso. En Granada, rebaja de condena a un hombre que agredió a su exmujer, amenazándola con un cuchillo, de 13 años a 11 de cárcel. La Comunidad de Madrid, 4 rebajas lleva ya la Comunidad de Madrid, 2 han quedado en libertad y, ojo, uno de ellos, un profesor condenado por abusos sexuales a menores, salió el mismo día de la entrada en vigor de esta ley. A Susana le agrede sexualmente su mejor amigo. Decide forzarme. Le condenan con 6 años de prisión, pero él sigue en libertad. Él sigue estando en la calle y yo viviendo con miedo a si me lo puedo encontrar. Él ya ha solicitado la reducción de la pena. Cumplirá 2 años menos. Te sientes completamente devastada. Después de tener una sentencia firme, de pensar que todo esto había terminado, al final, ¿esto vale? Hacerle algo así a una mujer. Golpe también para Antonia. Porque ahora yo soy la que tiene que desaparecer. Su exmarido fue castigado con 13 años por violar e intentar matarla. En vez de ayudar a la víctima, aquí se ha producido un regalo al agresor. Ha conseguido la reducción de 2 años y medio y con la nueva ley muchos abogados preparan más recursos. Y mi cliente, que había sido condenado por un delito de agresión sexual a la pena de 6 años de prisión, pues ahora la pena mínima para ese mismo delito es de 4 años. Bueno, y tanto, dice que el mejor defensor de su cliente se llama Irene Montero y que actualmente es ministra, que ha vaciado de contenido el delito de abuso sexual sin contemplar todas las derivadas que podía acarrear. Es el abogado defensor de un acusado, de un condenado por 3 delitos de abuso sexual continuado, otro delito de abuso sexual y también por posesión de pornografía infantil. Su delito, su condena inicial era de 6 años y 9 meses de prisión, que con esta revisión se han reducido a 15 meses. Mal, sinceramente, aunque la vimos venir, ya con el borrador ya lo vimos venir, pero lo encajamos mal porque realmente conseguir una condena por una agresión sexual no es fácil. Claro, le rebajan 2 años, le hacen un regalo al violador. Son 2 años que le salen gratis, decepcionadas porque así, si me permite la expresión, por la cara, entre comillas, viene una ley que le regala 2 años. En España los jueces no tienen formación en materia de género, que es una vergüenza. Fórmense, señores jueces, fórmense. Es escandaloso y lo que tienen que hacer los jueces es formarse, señoría. Y jueces machistas, pero no me interesa tanto entrar en los adjetivos como en el sujeto. Es decir, lo que ha ocasionado estos sucesos es una actitud de los jueces, en el caso de la señora Rosell decía, adrede, como que voluntariamente habían hecho la interpretación más, digamos, retorciendo, digamos, la ley para buscar qué podía perjudicar más a el proyecto de la ley. Desde mi punto de vista es absurdo decir que todo esto que se ha montado ahora mismo es por la interpretación subjetiva que han hecho determinados jueces, porque no estamos hablando de algo subjetivo, estamos hablando de algo tan objetivo y neutro como es reformar unos artículos del Código Penal y lo que esa reforma supone, cómo se van a aplicar de aquí en adelante y lo que entra en juego el principio que hemos dicho de socializar a los reos y que, por tanto, se les apliquen las medidas más leves posibles. Aquí, desde mi punto de vista, yo creo que culpar a la interpretación que han hecho determinados jueces es absurdo, en primer lugar, por lo que has mencionado tú, porque son jueces de diferentes lugares de España, no han sido solo los jueces de Madrid o los de Barcelona, no. Ha sido en todo el territorio nacional y porque tienen el apoyo de la Fiscalía. Es algo... hay profesiones que responden a criterios subjetivos. Por ejemplo, nuestra segunda profesión. Pero hay otras que responden a criterios totalmente objetivos. Un arquitecto ha hecho bien o mal el plano de un edificio y eso es fácil determinarlo porque sigue unos criterios ya establecidos. Aquí estamos en lo mismo. El derecho es completamente objetivo. Luego es verdad que a la hora de juzgar a alguien, el juez puede tener unos criterios más o menos cercanos a lo que es una visión subjetiva del caso en concreto. Pero aquí no estamos hablando de juzgar si decir que ahora resulta que Menganito es menos culpable con esta reforma. No, no, es que esto es así porque nuestros principios judiciales lo amparan.
están enfrentándose en solitario a una opinión mayoritaria de que algo no se ha hecho bien. Y los fiscales están formados y especializados en perseguir toda forma de violencia de género y castigar a sus autores. Las mujeres pueden estar seguras de que nuestros jueces y juezas tienen una sólida formación y de que afrontan cada caso con enorme profesionalidad y con la sensibilidad y comprensión necesarias hacia las víctimas de cualquier tipo de violencia machista. ¿Usted ya ha tenido alguna revisión de este tipo? Sí, se están produciendo varias revisiones de sentencias. La ley del sí es sí no ha recogido de una manera insólita un derecho transitorio, lo cual hubiera facilitado más las cosas para poder saber a qué atenernos los jueces. Ahora bien, lo que hay que hacer en todo caso siempre, y es un principio, el de la norma penal más favorable al reo, es un principio consagrado incluso a nivel constitucional y por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, eso es una norma rectora que debe guiar a los jueces. Acusan a los jueces hombres y acusan a las juezas mujeres. Acusan a todos, a todas y a todes. Un 54,8% de los jueces en España son mujeres. ¿Todas son machistas y prevaricadoras o la ley es un churro? La ministra Montero pide a los jueces que se formen. ¿Por qué no se forman ustedes en derecho? ¿De verdad no sabían que reducir las horquillas en las penas mínimas pondría en la calle a delincuentes sexuales? La ministra Montero está diciendo que nadie alertó de que esto podía pasar. ¿Se alertó o no se alertó? Solo basta leer el informe que hizo el Consejo General del Poder Judicial para saber que se alertó expresamente. Debe aplicarse en beneficio de la persona condenada. Yo quiero insistir en que no siempre el mejor derecho penal es el más duro desde visiones autoritarias. Pero es que en este caso concreto no hay ningún componente que pueda llevar a que haya una interpretación machista y me parece que desde el Gobierno no se debería introducir más crispación en estas cuestiones y me consta que están decidiendo jueces y juezas que se han distinguido por una trayectoria intachable a favor de la igualdad. Creo que la ley tendría que haberse defendido desde el punto de vista de que una buena ley no lo es mejor por ser más punitiva. Es decir, no es mejor la ley por tener penas más altas. Y que la ley es buena a pesar de que por la fusión de dos tipos delictivos pueda ocasionar en algunos casos una reducción de penas a algunos agresores. Enrocarse en que todos los jueces que van a revisar las sentencias en aplicación del indubio pro reo y decir que lo hacen porque son machistas, estás llamando machistas a los mismos jueces que pusieron unas penas más altas con una ley menos garantista. Que hay 5 personas que cometieron delitos sexuales fuera de la cárcel es un hecho. Y me da igual las excusas que se pongan. Eso está pasando y va a pasar más. ¿Por qué no hacemos una disposición transitoria para que se eviten las revisiones de pena? Esto es lo que a mí realmente más me inquieta. ¿Por qué no se hizo una disposición transitoria? La ministra, desde el Ministerio de Igualdad, se dice que nadie lo pidió. Nadie pidió esa disposición transitoria que habría evitado que pasara todo esto. Desde mi punto de vista. Una palabra que se ha repetido mucho en los analistas es la palabra disposición transitoria. Hemos sido unos cuantos analistas que decían cómo no se incluyó una disposición transitoria. Confieso que ni siquiera conozco ese término, aunque creo entender que es como un apunte en la ley que da una indicación para que el juez lo interprete como el legislador quería. Sí, es decir, las disposiciones transitorias sirven como matices respecto a artículos y, por ejemplo, podrían haber añadido una disposición transitoria tan básica como esta reforma no se puede aplicar a sentencias dictadas con anterioridad a tal fecha. Jueces de toda España están errando en su interpretación, en la aplicación de la ley, y lo que está bien es la ley. Nadie pudo pensar que si se bajaban las mínimas, eso, o se reorganizaban o se modificaban las mínimas, eso podía conllevar reducciones de las penas. Él reformará o no reformará conforme a su criterio, pero es decir, a mí lo que no me pueden decir es que un legislador necesitaba ese informe para saber que cabía esta posibilidad que se está dando ahora. Partimos de la base, si yo lo sé, que soy un simple letrado, no lo va a saber un legislador. Yo de verdad no me creo que se pueda tachar de que el fallo ha sido en que no ha habido informes, sinceramente. Es como si le dices
a un mecánico de un taller, que le llevas el coche estropeado y no le has advertido que sí, que me fallan los frenos, pero es que además cuando el coche está frío pitan. Eso se supone que el mecánico lo tendrá que saber porque es el especialista en la materia. Esto no creo que no tiene solución. Y ya no, lo digo para desde algunas el ya no. punto de vista jurídico. No solamente para algunas, sino para todas. Para todas las revisiones posibles, las que ya se han hecho y las que se pueden hacer a partir de ahora, creo que no tiene solución, porque ese principio de que tienes que aplicar siempre la doctrina más favorable para el condenado, para el reo, significa cuando ahora ha entrado en vigor la ley, pero es que si la reforma es inmediato porque has cometido un error, tienes que seguir aplicando el principio anterior, aunque lo modifiques después. Bien. Entonces, hacer una modificación de la ley ahora ya no va a servir de nada, porque aunque solo hubiera durado un día ese error, o sea, todos se podrían legal, seguir beneficiando. Todos se pueden seguir beneficiando porque siempre se aplica la ley en el mejor momento o el mejor beneficio. ¿Cómo se tiene que aplicar la ley? De hecho, en la disposición transitoria se podía haber puesto que si la ley anterior era más favorable... Para mí esa es la clave. No, la disposición transitoria, yo coincido con vosotras, en su momento, que es lo que creo que desde otros ministerios gobernados y dirigidos por el Partido Socialista se sugirió, y además en las últimas horas gente muy cercana o jueces y asociaciones de jueces muy cercanas al Partido Socialista están poniendo sobre la mesa que si se hubiera metido esa disposición transitoria desde el principio, esto no estaría pasando. Se lo debíamos a cada una de las víctimas. Temo que algunos de los condenados de la manada puedan aprovechar esta brecha en la ley para poder beneficiarse. Habrá que hacer algo con esta ley para que no tenga esa brecha. De la revisión de penas se puede beneficiar también uno de los condenados de la manada por la violación en grupo a una chica en los Sanfermines. Su abogado ha confirmado que va a solicitarla para Ángel Boza, condenado a 15 años de cárcel por un delito continuado de violación con agravantes. Que las propias víctimas también están muy preocupadas. A día de hoy, cuando ha salido la resolución de la aplicación de esta ley, pues obviamente las familias están consternadas, las familias están muy preocupadas y sobre todo se ha rememorado y se ha revivido algo que habíamos cerrado los abogados y que se había cerrado por parte del juzgado. Pues las víctimas tienen un recuerdo, tienen una rememoración de aquello que vivieron. O sea, ahora solo el mero hecho de que se abra la puerta a que pueda haber una hipotética revisión les genera una sensación de angustia. Que hemos dado de bruces con una consecuencia no buscada, ¿vale? Que es esta revisión que estamos viendo ahora, más allá de que la ley no apostara por el punitivismo. Y esto es particularmente problemático, creo, por dos razones. La primera es porque se nos dijo desde los promotores de esta ley que tal cosa no ocurriría, y está ocurriendo. Podemos ir a la hemeroteca para comprobarlo, como los responsables de igualdad y los operadores jurídicos decían que no pasaría, y había muchos penalistas que decían que por el contrario sí pasaría, es decir, que este hecho era anticipable. Cuando una ley como esta lo que acaba es en la calle con la sensación de que todos los violadores van a salir en cuestión de horas a la calle, algo se ha hecho rematadamente mal. El solo sí es sí, el hermana yo sí te creo, por fin se convierte en una ley.